Y la fuerza 2, 3 es K, Q2, Q3, R2, 3, R2, 3. Ustedes pudiesen utilizar esas dos fórmulas, sumarlas, obtener los vectores unitarios y les da la respuesta. Yo no lo voy a usar, no voy a usar esas dos fórmulas en este momento porque les quiero mostrar una forma más simple basada en la simetría que mencioné anteriormente. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: el tamaño de esta fuerza está dado por ese valor, por el valor de esta cantidad. El tamaño de esta fuerza está dado por el valor de esa cantidad. ¿Por qué? Porque estos dos vectores son unitarios y la magnitud de esos vectores es 1. O sea, que la magnitud de cada una de estas flechas está dada por lo que está encerrado en círculo acá y acá. Y resulta que en esta situación, como Q1 y Q2 son iguales, y los productos que yo tengo acá son Q1 por Q3 y Q2 por Q3, el producto Q1 por Q3 es igual al producto de Q2 por Q3 porque Q1 es igual a Q2. Y además, la distancia R13, que es esta, es igual a esta distancia, que es R23. O sea que esto es igual a esto y por lo tanto en este diagrama esos dos vectores tienen que tener el mismo tamaño. Ahora, ¿alguna pregunta sobre eso? Ahora vamos a hacer un cálculo rápido de la fuerza total. Yo puedo descomponer cada uno de estos vectores en componentes Y y X, ¿verdad? Este, por ejemplo, podría ser así, componente Y así, componente X así. ¿Me van siguiendo? Y este va a ser componente Y así, componente X así. ¿Qué pasa con las componentes Y de esos vectores? Se anulan. Se anulan. Se anulan, ¿por qué? Porque estas dos magnitudes son iguales y porque los ángulos, estos también son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque el problema tiene esa simetría. Entonces, ya de una vez, con esta figura, ya yo sé que la fuerza total no va a lo largo del eje vertical. Ya yo sé, puedo escribir que la componente Y de la fuerza que actúa sobre la partícula 3 es igual a 0. Y a lo mejor si este es un problema en una evaluación, a lo mejor los siguientes no lo hacen, no les dio tiempo, lo que sea, pero al menos escribieron la componente Y vale 0 y eso vale algo. Pero esas cosas, fíjense, yo no he hecho ningún cálculo, simplemente es pura lógica y observar si hay algún tipo de simetría. A los físicos les gusta mucho esto de la simetría, porque creemos en un mundo perfecto y donde hay simetría y todas esas cosas. Nosotros nos divertimos con esto de la simetría. Además que la simetría hace que los problemas sean más sencillos y nos gustan resolver problemas sencillos. Ahora, pura componente X. ¿Cuál es la componente X?
de la fuerza sobre la carga 3. ¿Qué me proponen ustedes? Aquí hay componente X, componente X. ¿Cómo son esas dos? Igual. Y van en el mismo sentido. O sea que esto va a ser, yo lo puedo escribir como el doble de una de ellas. O sea, el doble, por ejemplo, de esta, de la componente X de la fuerza 2,3. Vamos a escribir eso. Fuerza 2,3, componente X. Tenemos, una de las cosas que yo les recomiendo es que sean bien ordenados con su notación. Cuando ustedes son ordenados con su notación, eso los va a ayudar bastante. ¿Esto qué quiere decir? Esto es la componente X de la fuerza 2,3. Ahora, la fuerza 2,3 tiene esta magnitud. Esa es la magnitud. K, Q2, Q3, R23 al cuadrado. Esa es la magnitud, sin el vector unitario. El vector unitario tiene magnitud 1. Si me preguntan la magnitud de esta fuerza, es el número que multiplica a el vector unitario. ¿Cuánto es eso? Bueno, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado culombio al cuadrado. Q2 por Q3. Q2 vale 2 microculombios. Un microculombio, ¿cuántos culombios son? Vamos a colocarlo acá. Un micro. ¿Cuántos culombios son? 1 por 10 a la menos 6. O sea, una millonésima de culombio. Es un microculombio. 10 a la menos 6 culombios. Entonces, Q2 va a ser 2.0 por 10 a la menos 6 culombios por Q3. Q3 es 4.0 por 10 a la menos 6 culombios. Entre R2, 3 al cuadrado. Esta distancia. ¿Qué tenemos que aplicar aquí para encontrar esta distancia? Pitágoras. Ok, entonces apliquemos Pitágoras acá. R2, 3 al cuadrado. La vamos a obtener directamente porque la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a esta distancia, que es la mitad de esta. O sea que esta es 0.30 metros al cuadrado más 0.40 metros al cuadrado. Y eso cuando lo hacen, eso les da 0.25 metros cuadrados. Eso lo colocamos acá. ¿Ah? Sí, pero es que todavía no estoy sacando la componente. Lo que estoy es sacando la magnitud de la fuerza 2,3. Solamente la magnitud, no la componente, ¿ok? Solamente la magnitud. Esta es la magnitud de la fuerza 2,3, no la componente X. Después voy a calcular la componente X. Pero primero voy a calcular la magnitud. ¿Está claro? Ok. Entonces, la magnitud la calculo con esto. Déjenme colocarles el número para no perder tiempo en eso. Sí, sí. ¿Quién preguntó? Sí, pero no hace falta porque la tengo al cuadrado.
La puedes sacar y se lo puedes hacer otra vez, pero no hace falta. Ya Pitágoras te la da al cuadrado directamente. Multiplico y divido estos números y la magnitud da 0.29 newton. Muy bien, como dije, esa es la magnitud de esta flecha, de este vector. ¿Cómo encuentro esta componente? O sea, esta componente. Ahora tengo este triángulo. Tengo esta magnitud. Este lado. ¿Cómo calculo esto? Llamo a este ángulo alfa. Vamos a venirnos a un espacio aquí que esté en blanco, bueno, en negro. F2, 3, X. ¿Cómo calculo la componente X de la fuerza F2, 3 si tengo la magnitud de F2, 3? ¿Multiplicar por qué cosa? Si tengo alfa. Vamos a suponer que tengo alfa. Coseno de alfa. Veo algunas caras. Yo repito, yo puedo repetir. Estamos grabando, pero yo puedo repetir, ¿verdad? Coseno de alfa. ¿Cómo encuentro el coseno de alfa? Alfa es este ángulo y alfa es este ángulo. Coseno de alfa aquí va a ser cateto adyacente, que es 0.40, entre la hipotenusa, que es ¿cuánto? 0.5 por Pitágoras. Era 0.25 la hipotenusa al cuadrado, pero la hipotenusa es 0.5. Entonces, coseno de alfa de la figura va a ser 0.40 metros entre 0.550 metros. Esto lo sustituyo acá. Y este F2.3 es esta cantidad. Y obtengo, hago las multiplicaciones correspondientes y eso me da 0.46 newton. Y ahora alguien les dice a ustedes que esa no es la respuesta, que falta más. ¿Ah? Ajá, hay que multiplicarla por 2, aquí está. Hay que multiplicarla por 2. Ok, la multiplicamos por 2. Eso da 0.92. Y hay alguien que les dice, esa no es la respuesta. ¿Cuál era la pregunta? El vector fuerza. Entonces, esa es la magnitud, porque nosotros sabemos, y ahora me vengo para acá, otro espacio en negro, que la fuerza total sobre la partícula 3 va a tener básicamente dos componentes. Una componente XY más la componente YJ, pero esta nosotros vimos que era igual a 0 por argumentos de simetría.
Entonces la única que nos queda es esta, F3. Entonces va a ser esa magnitud 0.92 y aquí pueden colocar las unidades. Y esta es entonces la respuesta. Disculpe, aquí hay este número, lo que pasa es un factor de 2, disculpen acá. Esto es punto 23 y este será 0.46 y por lo tanto es 0.46. Lo que pasa es que vi los números muy rápido y vi la respuesta directamente. Entonces, por favor, tomen nota también en la afirmación. Esta fuerza 2,3 es realmente 0.23 newton y al multiplicar esta fuerza por 2, aquí está, me da 0.46 newton. Y ahora el vector fuerza es esa magnitud 0.46 por el vector unitario cartesiano I. ¿Alguna pregunta? Entonces fíjense, aquí ya ustedes tienen una serie de problemas a su disposición. Por ejemplo, una carga acá, otra carga acá, una carga aquí. Una carga aquí, otra carga acá, otra aquí. Y les preguntan fuerzas de dos cargas sobre una. Hay problemas donde les pueden preguntar dónde se anula la fuerza que ejerce de determinadas cargas sobre otra carga, en qué punto tengo que colocar la carga para que se anule la fuerza. Es decir, hay una serie de problemas que ustedes pueden tener solamente usando la ley de Coulomb. Lo que necesitan es entender bien cada uno de los términos que hay en esa ley y cómo manipular vectorialmente la ley de Coulomb. ¿Hay alguna pregunta? Después